Bienvenidos y bienvenidas a Toda Voz, un ciclo de aldeas infantiles orientado a temáticas de niñez y adolescencia. En este episodio vamos a hablar de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Es un fenómeno complejo, de difícil abordaje. Para empezar, porque para hacerlo hay que asumir que existe, y eso es siempre inquietante. Y es complejo el abordaje, entre otras cosas, porque es multicausal. Entonces, abordarlo implica hablar de una cantidad de situaciones. Algunas desconocidas, otras subestimadas, otras que escapan, digamos, al conocimiento de las personas adultas que tienen en todo esto responsabilidades, una determinada importancia. Los cambios tecnológicos son además frecuentes y muy rápidos, lo que hace que las modalidades de violencia también vayan cambiando y a eso hay que prestarle mucha atención. Entonces, ¿por qué es necesario abordarlo? Por todo lo que dije antes, pero además también porque lo digital es real. Es o parece una obviedad, pero es fundamental pararse ahí para entender que entonces los impactos de esas situaciones deben ser atendidos y para agregarle a la problemática mucha información y también capacidad de reflexión, que es algo fundamental, sobre todo para que las personas adultas puedan ejercer debidamente el rol de cuidado de esas infancias y de esas adolescencias. ¿Con quién hablaremos de este tema? Bueno, la recibiremos en instantes nada más, a Valeria Ramos, que es doctora en Psicología y oficial nacional de programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Brinda asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas, proyectos, actividades de investigación y también docencia en temas vinculados a la adolescencia, a entornos digitales, a la educación sexual integral y a la violencia digital hacia niños, niñas y adolescentes. Y ya está en este estudio. Valeria, bienvenida. Es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, de arranque, yo creo que en esto de hablar de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, es fundamental posicionarnos en los tipos de violencia existentes y los riesgos asociados a esos tipos de violencias. Para empezar, ¿qué lugar tienen las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TICs, y el entorno digital en la vida de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y en qué esferas de sus vidas y desarrollo impactan mayormente? Bueno, las tecnologías y el entorno digital hoy tiene una presencia fundamental en la vida de todas las personas, de los niños, niñas y adolescentes también. Son una parte central muchas veces. Allí conocen gente, se vinculan, aprenden, buscan información, juegan. Entonces, como vos decías, es un espacio de referencia, de pertenencia, de socialización, porque lo virtual es real, entonces ya no podemos hablar como de dos mundos en paralelo, sino que es una parte de las vidas. Y obviamente que impacta y nos ha impactado y cambiado en cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, en las nociones del tiempo y el espacio, ¿no? Ahora podemos tener un amigo en otro país, extrañar a mi mamá y hago una videollamada, las nociones de lo íntimo y de lo privado. Hoy podemos ver la vida de todos, ¿no? Los entornos digitales han erosionado como esas nociones que compartíamos antes, las formas de aprender, los dispositivos de aprendizaje, es decir, hay millones de áreas e inclusive el desarrollo, ¿no? Su desarrollo de su memoria, de su lenguaje, de su desarrollo cerebral, inclusive, por cómo está armado el entorno digital, está impactando a todos los niveles. Hay derechos, por supuesto, sí. Hay oportunidades que se presentan y también hay riesgos. Empecemos a hablar de eso. Bien, ahí me parece importante poder ir como al concepto de ciudadanía digital, ¿no? La ciudadanía digital justamente es comprender el entorno digital y tiene que ver con los derechos, con los deberes que tenemos en ese entorno. El entorno digital es como la vida misma, en donde hay riesgos, que es la posibilidad de que te pase algo. Eso no quiere decir que te vaya a pasar, ¿no? Pero te puede pasar. Entonces allí también uno tiene que poder tener y dar las herramientas a los chiquilines como para que conozcan esos riesgos y entonces en el caso de que se concrete la situación, bueno, poder atacarlos lo antes posible y obviamente lo ideal sería prevenirlos. Respecto a los derechos está la observación 25, Derechos del Niño, que justamente se lanzó en el año 2021, post-pandemia, que tiene que ver con eso, cómo convivimos en el entorno digital, qué derechos tenemos, cómo participamos de ese entorno las personas. ¿Y qué es la violencia facilitada por las tecnologías? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia facilitada por las tecnologías? La violencia facilitada por las tecnologías es la violencia de siempre, la violencia que siempre se ha ejercido hacia niños, niñas y adolescentes, o la violencia de género y generaciones, que justamente lo que vienen a hacer las tecnologías es amplificarla, facilitarla, agravarla, en algo que se da en un continuo.
por lo mismo que hablamos de que lo virtual es real, muchas veces esa violencia se produce facilitada por las tecnologías, pero en un continuo de lo online y lo offline, es decir, en línea y fuera de línea. Hay violencias, por ejemplo, yo puedo empezar a discutir en un grupo de WhatsApp, y eso se da en línea, pero después eso quizás se puede trasladar y termina en una pelea física en el liceo. O al revés, yo hostigo a alguien, alguien sufre de, no sé, de bullying tradicional, es hostigado en su centro educativo, pero después eso sigue en el celular con hostigamiento y, bueno, y con ciberbullying, que le diríamos. Entonces ahí se da ese en línea, fuera de línea, y a veces la violencia digital se da exclusivamente en línea. Como todo tipo de violencia, implica desigualdad y poder, genera daños, siempre genera daños, y tiene algunas especificidades del propio entorno digital, a diferencia de la violencia presencial, por decirlo de alguna manera. Usaste una palabra que es inquietante. Dijiste que las nuevas tecnologías pueden facilitar violencias ya existentes. ¿Por qué tienen esa característica? ¿Por qué pueden llegar a facilitar? Tienen algunas características específicas. A ver, en primer lugar, el entorno digital no genera violencia ni desigualdad por sí solo. O sea, los humanos, las humanas, circulamos y llevamos todo lo de nuestra vida allí. Pero, por ejemplo, la inmediatez, la posibilidad de llegar a mucha gente al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, un agresor antes, por ponerlo de alguna manera, iba a una placita, había algunos niños. Hoy entra a una plataforma con juego en línea y tiene miles de niños de todos lados donde puede llegar a ir a captarlos. El 24/7, ¿no? Es decir, quizás en una violencia física yo puedo ser violentada en este momento, pero en el entorno digital un niño, una niña, un adolescente puede estar siendo violentado en el living de su casa, al lado de su familia o en su cuarto. Entonces, bueno, todo eso y también la sensación de anonimato. A veces el entorno digital nos da una sensación que nadie se va a enterar que estoy haciendo de esto. A veces nos animamos a hacer cosas o a decir cosas que en la cara nunca lo haríamos, buenas y malas, ¿no? Entonces esa cuestión del anonimato genera como que a veces las personas se animan a ser más violentos o a insultar o a agredir. Entonces, bueno, esas son como algunas del formato de lo digital que nos permite facilitar esa violencia. Hay una larga lista de violencias específicas Sí. o de escenarios de violencia, de riesgo Sí. puntualmente, tipos de violencia. Sí. Sí. Le queremos decir así, que se presentan justamente en entornos digitales, siempre pensando en niños, niñas y adolescentes como víctimas o potenciales víctimas. ¿Cuáles son? A ver, son tantas que entiendo que la lista entera nos llevaría mucho tiempo, pero por lo menos ¿cuáles son las principales? Sí, como bien decís, están descritas cerca de 50 tipos distintos de violencia digital, pero uno puede agruparlos y también en Uruguay tenemos investigaciones y datos que nos permiten saber a qué tipo de violencia están expuestos más los chiquilines y las chiquilinas. El grooming es un tipo de violencia, de hecho es un delito en Uruguay, que es cuando una persona adulta, haciéndose pasar por otra persona o inclusive por un niño, por un niño adolescente, ejerce violencia contra ese chiquilino, esa chiquilina, primero vinculándose, seduciendo o haciéndose el amigo para después cometer, por ejemplo, abuso sexual o demás. Todo lo que es difusión de imágenes íntimas o contenido íntimo sin consentimiento. Es decir, el sexting, que es el enviar contenido íntimo, audios, fotos, videos, es una práctica sexual que no es violencia y de hecho los y las adolescentes la practican. Tenemos también los datos de eso. Ahora, cuando esa imagen, ese contenido se difunde sin el consentimiento de la persona, muchas veces inclusive se viraliza, eso también es violencia y es un delito en Uruguay. No todos los tipos de violencia en Uruguay son un delito. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento lo es. Cuando la víctima es un niño, una niña o un adolescente, es un agravante de la pena. También el manejo de imágenes con inteligencia artificial, en donde las transformo y las difundo, aunque no haya sido real, en realidad también eso se considera este tipo de violencia. Es importante ese apunte que haces, Exacto. porque da cuenta de cómo los cambios tecnológicos más recientes vienen a diversificar el menú de posibilidades. Exacto, digamos. yo puedo tomar la foto de alguien, la transformo, la dejo desnuda y la pongo en una página porno y esa adolescente está, ¿no? O la difundo o la vendo y esa adolescente no hizo eso, pero su imagen es esa. Y para esa persona es tremendo porque si eso se viraliza es un contenido que era íntimo. Capaz que lo dijiste y se me escapó. Sí. Esa está sancionada por ley y esa sí, es considerada es un delito. delito. Es un delito. Y no es excusa decir, yo estaba en la imagen. No, o sea, yo estaba teniendo relaciones sexuales, este video de forma consensuada y después yo lo pongo en el grupo de WhatsApp
Ah, no, pero yo estaba. Bueno, pero si la otra persona no estaba, eso también es violento. Ese tipo de violencia es grave, ¿no? Sobre todo cuando se da la viralización, ha llegado inclusive a que las personas víctimas tengan intentos de autoeliminación o inclusive llegar al suicidio. Y también es importante decir, bueno, ¿quién para la viralización? Si a mí me llega un contenido y yo lo sigo difundiendo, soy igual que el que lo mandó por primera vez. Después todo lo que es ciberbullying, ese también es un típico, una forma que ataca también a niños, niñas y adolescentes, en donde es importante diferenciar las agresiones online, que son agresiones específicas, puntuales, no se sostienen en el tiempo, en donde en general se dan por razones de género, de generaciones, étnicas, de diversidad sexual. Sabemos que casi el 40% de adolescentes en Uruguay han sufrido agresiones online en el último año, pero el ciberbullying o el acoso es una extensión del acoso tradicional que se da justamente es una violencia entre pares, en donde se hostiga, se humilla, se bloquea, y es 24/7, porque el acoso tradicional, bueno, salí de la escuela, respiro, vuelvo al otro día y siguen. Esto está en el celular, e inclusive el miedo de voy a agarrar el celular y ya sé que voy a tener todos esos mensajes, ese hostigamiento. Entonces esa es otra forma. Después obviamente lo que es la exposición a material violento, ¿no? Muchas veces ellos navegando, jugando, acceden a material que es violento de forma fortuita, pero lo acceden. Todo lo que es producción de pornografía o acceso a pornografía a edades muy tempranas, todo lo que son las plataformas que incitan a conductas violentas, autolesiones. Eso también es todo como un mundo de la violencia digital y podríamos seguir poniendo varios ejemplos, inclusive la violencia sexual digital y la explotación sexual, inclusive con fines comerciales, que también hoy por hoy las tecnologías facilitan todas, desde la captación hasta la producción del material, hasta la difusión, hasta el pago. Sí, hay datos de ese material. Que surgen de Uruguay que dan cuenta de que en más de la mitad de los casos, creo que 53% de situaciones de explotación sexual infantil, hubo algún componente digital, Sí. dicho así. Es decir, los entornos digitales facilitaron algunas de las fases del proceso. Exacto. Facilitan y a veces están en todas las fases y son algo estructural. Y también en eso, lo digital ha como erosionado esas fronteras, quizás, obviamente que los chiquilines y las chiquinas que entran en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad son más vulnerables, pero hoy por hoy también hay otros niños y niñas que quizás en otra época nunca hubieran sido víctimas de explotación sexual comercial y hoy lo son, porque están jugando en un videojuego, en una plataforma con un chat, el agresor se hace pasar por alguien, le dice, bueno, sí te compro la espadita para el próximo, ¿no? Mandame una foto, y ahí empieza una escalada y terminan quizás niños que en otro momento de la historia no les hubiera pasado, pero que entran por otras modalidades. Recién mencionaste a los juegos, a los videojuegos. Habitualmente hablamos mucho cuando se aborda la problemática de la violencia hacia niñez y adolescencia en los entornos digitales, de las redes sociales. Y de los juegos, no digo que no se hable, pero capaz que se habla menos y desde hace menos tiempo. Me interesa que hagamos ese cruce ahora, esto de determinar dispositivos, plataformas en las que estas manifestaciones se dan, y capaz que hacer la precisión de cuáles son los públicos en términos de víctimas que pueden correr más riesgo o que predominan, franjas etarias de repente, en cada una de esas posibilidades. Bien. Según los estudios que tenemos, en el caso de los y las adolescentes, la mayor parte de la violencia la sufren en las redes sociales o en las plataformas de mensajería como WhatsApp y demás. Allí es donde está la mayor parte. Y en el caso de los más chicos, de los niños y las niñas menores de 12 años, es más que nada a través de los videojuegos. Obviamente que esto son las tendencias. Tanto los videojuegos, las plataformas, las redes sociales de mensajería son los espacios donde mayormente ellos y ellas sufren estas situaciones de violencia. Es interesante porque cuando en grupos focales con adolescentes a veces decían, no, eso te pasaba en los videojuegos cuando eras chico y después como que vas entendiendo cuáles son las formas de cuidarte o de protegerte, ¿no? Entonces, si uno va mirando específicamente el tema de los videojuegos, claro, a veces uno piensa en el videojuego y piensa en el Pac-Man, ¿no? Sí,
quienes jugamos en algún momento, pero no, hay que tener la conciencia en esa brecha generacional que a veces tenemos de que los videojuegos están diseñados de una forma muy real. El jugarlos con los auriculares puestos ya te genera toda una sensación como de confianza, de intimidad, de estar ahí metido, que no es como el juego simbólico de la infancia, de jugar a las familias o a los superhéroes o a lo que sea, sino que estás metido casi que en esa realidad muy favorecida por los colores, los tonos, la intensidad. Entonces, lo que tienen los juegos en línea son dos cosas. Una es que el propio juego, estar jugando a matar, estar jugando a dañar, estar jugando a tener relaciones sexuales. A veces pasa que los niños son el macaquito que tiene relaciones sexuales y eso es totalmente inapropiado para la edad, porque a veces pasan niños chicos de 6, 7 años que juegan a juegos que terminan teniendo prácticas sexuales de todo tipo, que después empiezan a tener lo que se llama conductas inapropiadas para la edad, conductas sexuales inapropiadas para la edad, que uno diría, ¿pero de dónde lo vio? Bueno, lo está viviendo en ese macaquito que él está haciendo, ¿no? O sea, y eso es, la vida digital permea claro, la vida permea real. en eso. Pero también los juegos en línea lo que tienen son chat. Y cuando tienen chat, tienen acceso a personas. Uno conoce, juegan, de hecho uno los escucha, juegan con amigos, pero juegan también con personas desconocidas. Y muchas veces esas personas desconocidas pueden ser agresores, y de hecho está estudiado, y los agresores van a esas plataformas y lo que hacen es ganarse la confianza del niño o de la niña, lo que decíamos recién del grooming, es decir, esa persona tiene toda una estrategia para agredir a ese chiquillo o esa chiquilina, para acercársele, le habla en el chat, a veces lo pasa a otro chat. Ahí se hacen amigos, empiezan a jugar, compartir, no sé qué, y es eso, muchas veces te compro la moneda, te pago para que... No, porque a veces los juegos lo que uno precisa es pagar, y a veces los niños no tienen esa plata, o le piden los padres, o le dan la tarjeta de crédito, pagar para pasar a la próxima etapa del juego o para adquirir algo. Entonces tenés ese amigo macanudo que se lo paga, pero después, ya después de eso, puede venir el pedido de una foto. Y parece increíble, pero hay veces que hay niños y niñas que lo van. Porque bueno, sí es una foto y después de la primera foto empieza la escalada, ¿no? O inclusive se ha dado, y hay casos en Uruguay, de que después ya te cito a encontrarnos físicamente, donde se produce el abuso. Los encuentros con desconocidos son otra forma, otro riesgo que hay, porque encontrarte con alguien desconocido puede ser un riesgo, porque muchas veces ese desconocido no es quien es, o las intenciones que tienen son otras, y ahí ¿no? Volvemos a lo online y offline, y ahí se comete ese abuso sexual o esa violencia física o demás. Entonces la dinámica del juego es esa. Recientemente Ceibal sacó, de hecho, una guía para el juego Roblox, que es un juego que los chinos juegan bastante y que a veces los adultos no tenemos idea. Está jugando con los amigos, ¿no? Entonces, pero no sabemos que está jugando y que tiene esos riesgos. ¿Qué implica esa plataforma Roblox que mencionaste recién, de la que cada vez se habla más? Y bueno, implica eso, que primero que es una plataforma en donde personas que saben de tecnología, pero cualquiera puede ir metiendo como juegos. Entonces es eso, yo invento el juego del baño público donde todos tenemos relaciones sexuales. Y yo meto ese juego y nadie controla mucho. Entonces los chines juegan a muchas cosas y tiene chat. Entonces esos son, no es solamente este juego, son otros que son así, pero esos son como los riesgos. Entonces, si un niño, una niña, tiene un celular con internet y va a jugar en línea, bueno, tiene que saber que eso le va a pasar, ¿no? Porque si no es como dejarlo solo con 3 años en una placita e irse, ¿no? Tiene que saber que va a interactuar con gente y que esa gente no siempre es quien dice ser. Y les pueden pasar esas cosas. Esa es una forma de ayudarlos. También uno controlar qué es lo que están jugando. Hay veces que hay familias que dicen, jugás, pero no con auriculares. Jugás y yo escucho y de repente pasa alguien, la madre, el padre, mira, ¿y esto que le están, de esta forma que le están hablando, quién es esta persona? No parece que tuviera 10 años. ¿No? Entonces ahí, eso en lo que son los juegos. Después, los chiquilines más grandes, los adolescentes y las adolescentes, bueno, la violencia, en estos tipos de violencia que yo te nombraba recién, pasan más por las redes sociales y por las plataformas de mensajería, por todos estos tipos de violencia que mencionábamos hace un ratito. Y para complementar, digamos, el repaso de estos fenómenos, ¿no? ¿Qué conclusiones se saca o se pueden sacar cuando se usan los lentes de género? Y bueno, obviamente que las desigualdades de género que están que han estado siempre, permean y son parte
del mundo digital. En estudios que tenemos, las chiquilinas declaran que ellas se sienten más violentadas en el ámbito digital que los varones, o que inclusive son más discriminadas, inclusive en algunos videojuegos para entrar a jugar, pero si sos mujer, no. Y después se replica todo, ¿no? Basta ver todo el tema de los influencers, del tema de los cánones de belleza que hay que cumplir, de todo lo que es la batería de la cosmética, del tipo de físico, del tipo de cuerpo. O sea, uno lo puede ver a muchos niveles. Pero obviamente que esas desigualdades de género a veces están inclusive en el acceso a la tecnología, y también en los distintos estudios que hay se ve claramente cómo se usan en forma distinta también los entornos digitales según el género, y cuando miramos los estudios específicos y los datos de violencia digital, la mayoría de las víctimas son chiquilinas y la mayoría de los agresores son varones, son hombres, igual que en la violencia física. Eso no quiere decir, o la violencia presencial, eso no quiere decir que cuando uno compara inclusive la violencia más tradicional con la digital, los varones, niños y adolescentes, incluso en lo que es violencia sexual, también es como que la sufren más en algunos casos en el entorno digital cuando es explotación sexual. Y es importante también tener en cuenta que a veces uno piensa el extraño en Internet, que el agresor es esa persona que no conocemos. Sí, en algunos casos sí, pero en otros no. Muchas veces son conocidos cercanos de los chiquilines y de las chiquilinas, inclusive a veces del entorno y de las propias familias. Entonces, bueno, ahí hay que estar también atento a esas cuestiones. En función de todo lo que mencionaste, en el sentido de los tipos de violencia que se presentan para niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, obviamente queda claro que el mundo adulto, por decirlo de alguna manera, tiene un rol fundamental, pensando ahora estrictamente en la protección, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las personas referentes de esas niñeces, de esas adolescencias, acompañar estos procesos de socialización en los entornos digitales para evitar esos riesgos? Esto es, me gusta volver como a la idea esta del continuo y de lo de virtual es real. Esto es un continuo de cómo los acompañamos y las acompañamos en la vida misma, ¿no? Hay un concepto que ha hecho un poco de daño, esto de que son nativos digitales. Entonces, saben mucho más que nosotros, saben de todo, tienen todas las habilidades. Entonces, les dábamos un celular como quien les da un peluche. Y no, en realidad hoy se está hablando de que son huérfanos digitales, porque el mundo adulto los dejamos casi que huérfanos, sin cuidado, en un espacio pensando, obviamente, que ellos iban a estar cómodos allí, que sabían todo y demás. Entonces, la forma que tenemos que hacer es educación, acompañarlos a aprender. Ellos, o sea, así como aprenden las cuestiones de la convivencia, de la vida misma en el espacio presencial, eso hay que trasladarlo a lo virtual, ¿no? Uno puede decir, bueno, el ejemplo de la bicicleta, yo no le saco las rueditas y lo tiro por la bajada. Bueno, lo acompaño, le saco una ruedita, le saco la otra, corro al lado, le agarro la camiseta, le agarro la bicicleta. En un momento voy a soltar la bicicleta, voy a correr atrás, y en un momento voy a quedar y voy a decir, bueno, siguió y dio vuelta y le di todas las herramientas para que y si se cae, que venga y que me cuente, porque hay alguien que va a estar ahí. Esto es lo mismo. Doy un celular, tengo que, con internet, doy un dispositivo electrónico, tengo que acompañar, tengo que explicar, tengo que hablar de lo importante que es no agredir, pero, o sea, si yo educo para la empatía, educo para la buena convivencia en la vida cotidiana, bueno, eso lo voy a trasladar también con los chiles al entorno digital. Tienen que conocer los riesgos. A veces no tenemos que ser expertos y saberlo todo. No, es preguntarle a ellos, ¿qué es este juego? ¿A qué jugás? A ver, mostrame. ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién hablas? Entonces es hacer ese acompañamiento del día a día, de darle esas herramientas de acuerdo a la edad, ¿no? Y a medida de lo que ellos van haciendo en ese entorno. Entonces es acompañamiento, educación, diálogo, no es todo prohibición, poner reglas, poner límites. Límites es cuidarlo. El celular te lo voy a dar con tal edad. Ahora, hasta ahora, el celular no. Ahora vamos a conversar entre nosotros. Ahora hay que jugar, ahora hay que correr, ahora hay que... No, es decir, no es, este espacio... Pero también ahí tenemos nosotros el modelo que les damos de qué nos pasa a nosotros con las tecnologías como adultos, ¿no? Y allí hay materiales. Hay un material que se llama La Red Delante de las Pantallas, que es de AGESIC y de la ONG Pensamiento Colectivo, que justamente da como piques o recomendaciones para acompañar a los chiquines y a las chiquilinas desde el mundo adulto en el entorno digital. No solo las familias, sino
todos quienes están en contacto con niños, ¿no? Los tenemos que cuidar entre todos, como quien dice, ¿no? Entonces ahí tienen un rol los centros educativos, sociales, deportivos, el Estado, las políticas públicas. Y en esto de las recomendaciones o de los tips, ¿hay alguna edad en la que sea lo ideal o lo más recomendable precisamente que si es que finalmente el vínculo con lo digital se va a presentar, por ejemplo, un niño o una niña, eventualmente adolescente, tenga por primera vez un celular? ¿Hay consenso al respecto? ¿Se puede dar un consejo? Hay consensos generales y en términos de las edades hay diferencias, inclusive de las distintas asociaciones de pediatría o demás. Entonces podríamos ir como a las generalidades porque después hay veces, no es que se dice tal edad y hay un consenso general, pero ¿qué consensos tenemos? En la primera infancia no estarían aportando mucho y más que nada no tener un dispositivo propio. No quiere decir que no tengan contacto con una pantalla, pero tener el dispositivo propio o estar varias horas, ¿no? Para que quede bien claro, aunque parezca una obviedad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de primera infancia? Para saber Ponele hasta los qué rangos. 4 o 5 años, Ok. desde que nacen hasta esa edad. Allí no aporta demasiado, en esa edad tienen que jugar, socializarse, frustrarse, aburrirse, y ahí sí, cuando está, porque obviamente los niños pueden mirar dibujitos, hay distintas acciones, bueno, el control adulto tiene que estar muy presente, ¿no? Como pasa a esa etapa de la vida en muchas cosas, ¿no? En donde el acompañamiento es más fuerte y donde hay mucho más grados de dependencia que después que progresivamente ellos van ganando autonomía. Cuando entran a la escuela, es decir, edad escolar, la infancia propiamente dicha, bueno, ahí también hay que ver, porque no es lo mismo una tele que un dispositivo, que de hecho en nuestro país lo da el Estado para un dispositivo de aprendizaje, pero es un dispositivo propio, que un celular con internet que sin internet. O sea, ahí también hay diferencias. Entonces allí, dispositivos más tecnológicos para el aprendizaje se promueven. En muchos casos ese celular no es necesario, el personal podrán usar para algunas cuestiones otros, pero también ese dispositivo pasa a ser una fuente de aprendizaje, hacen los deberes, buscan información, se conectan con amigos, con la abuela que vive en otro país, yo qué sé. Y después entran en la adolescencia, donde ahí sí ya la mayoría empieza a tener celulares. Independientemente de la edad y viendo más por rangos etarios, lo que es importante es que si el dispositivo está sacando horas de lo que sí tienen que hacer, eso es un problema. Es decir, si el dispositivo saca horas de sueño, alimentación, juego, esparcimiento, deporte, bueno, ahí estamos en un problema. O si el dispositivo, el uso excesivo o el mal uso, afecta el sueño, la alimentación, el desarrollo, las tareas, el hogar, el compartir con otros, entonces eso ahí sí hay un problema. Y después los distintos países han regulado, e inclusive han dicho, bueno, redes sociales a partir de los 15 años. Otras asociaciones dicen celulares a partir de los 12. Ninguna tecnología antes de los 6. Ahí hay distinto, pero como haciendo a grandes rasgos, más que nada es como estar atento a eso, a lo que saca y al uso problemático. Antes de meternos en la discusión con respecto a las regulaciones, sobre todo aparte porque estás vinculada a organismos internacionales que abordan distintas temáticas con los estados, y si hablamos de lo regulatorio, justamente esa es la ruta de llegada eventualmente a alguna conclusión. Pero antes de dar ese paso, quiero hablar un poco más del sistema educativo, porque yo empecé hablándote de las responsabilidades del mundo adulto, centrándome en las referentes de forma directa, ¿no? Familia, fundamentalmente. Pero, ¿qué puede agregar o aportar en todo esto el sistema educativo? Bueno, sí, el sistema educativo es fundamental e inclusive las otras instituciones sociales, deportivas, por las cuales los chiquilines y las chiquilinas transitan. El sistema educativo pasan muchísimas horas allí. Entonces, incluir todos estos contenidos, estos aprendizajes dentro del sistema educativo es fundamental. De hecho, se hace cuando trabajan en informática, cuando trabajan convivencia, cuando trabajan distintas áreas. El centro educativo es un lugar donde poder generar esas habilidades fundamentales que hablamos del entorno digital, ¿no? Porque están las habilidades instrumentales, que es cómo manejar el dispositivo, cómo manejar el instrumento, saber hacer un videíto, una planilla de Excel, un Word. Pero después están las habilidades fundamentales, que son esas, la capacidad crítica, el ejercicio de derechos, el no dañar al otro, cómo habitar de manera responsable el entorno digital. Ahí el mundo adulto es fundamental. Quizás no tenemos tantas habilidades instrumentales para enseñárselas, aunque ahí el centro educativo sí las tiene como para poder enseñárselas, pero de la mano de eso es las habilidades fundamentales. Y el centro educativo tiene un rol muy importante con las familias, porque las familias
Todo esto es muy nuevo, nos desafía porque ni siquiera tuvimos una infancia así, las personas adultas, ni una adolescencia. No nos podemos imaginar, hubiera sido ciencia ficción, ¿no? Algunos era la época que, no sé, te perdías y preguntabas cómo llegar y tenías un teléfono que tenía un cable que hablabas al lado, yo qué sé. Entonces, no sabemos cómo es ser niño o niña con el entorno digital. Entonces, ahí las familias necesitan como ese cable que muchas veces se lo puede dar al centro educativo, pero también es importante pensar que ese niño, esa niña, ese adolescente está en una familia, que está en un centro educativo, que está en una comunidad, que está en una sociedad. Entonces, poder pensar en clave de cómo todo eso se va entrecruzando y el rol que tienen las plataformas y las empresas tecnológicas en todo esto, ¿no? Porque si no, a veces se le pide demasiado a la familia que está yendo contra algo que es muy potente, ¿no? Y a veces sin esas herramientas. Pero allí, y me gustaría volver a esto también, ¿qué nos pasa a los adultos con los entornos digitales y qué modelo le damos a ellos? Y ese modelo es también en el centro educativo, en la familia y demás. Si le decimos, mírame cuando te hablo, y yo cuando me hablan estoy mirando el celular y los ignoro, o muestro a una persona que todo el tiempo tiene que estar con el celular y no puede prestar atención a otra cosa, ellos copian lo que ven. El discurso ahí pierde peso. Exactamente. Para redondear esta parte, es fundamental que le recordemos, capaz que a las personas adultas que están mirando esta entrevista, escuchándola, cómo pueden hacer para desasnarse precisamente, es decir, para aproximarse a ese mundo de recomendaciones, de conceptos que permiten ejercer mejor la responsabilidad del cuidado. ¿Dónde se accede? ¿Dónde está esa información? Bueno, en Internet no. Es decir, por ejemplo, Ceibal tiene una serie de recursos, de guías, de juegos. Hay un curso que se llama Navegar la crianza digital, que también es con UNICEF, ANEP, nosotros del Fondo de Población de Naciones Unidas, también una plataforma que se llama enred.uy, que justamente da, hay una serie de guías, de videos, de manuales, hay otro que se llama Pantallas en Casa. Estoy hablando de los que son de Uruguay, hay otros que son de otros países, son muy buenos también, en donde allí, bueno, te dan como toda esa información vinculada a todo esto que estamos hablando. Entonces, esa es una vía fundamental. Después, estos vínculos con docentes, preguntar, los centros de salud, o sea, incluir esto en la consulta médica, en la consulta pediátrica. Estamos trabajando en eso con el Grupo de Ciudadanía Digital, que es un grupo intersectorial, y con salud, esto es parte de la salud, y ya hay muchos profesionales de la salud que lo manejan, ¿no? Como para detectar, para hablar con las familias, pero también con los propios chiquilines y las chiquilinas, ¿no? Lo que planteamos hoy. Bueno, yo nunca jugué en línea. ¿A qué estás jugando? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es esto del chat? Y ahí, generar el canal de la información. Y también mostrar interés, de que a mí me interesa lo que vos estás haciendo ahí en ese dispositivo y conversemos de eso. Y eso da la chance, o miremos una película que habla de eso y ahí vamos hablando. A veces los chinos y las chinas son los que nos dan la mayor información de cosas que ni nos imaginamos que existen, porque además nosotros tenemos diferencias no solo generacionales, algorítmicas. Nosotros, los adultos, las personas adultas, usamos las tecnologías distinto que ellos. Nos creemos que ellos la usan así. Pero ellos tienen otros códigos, usan otras plataformas, lo entienden diferente. Entonces, a veces las mejores fuentes de información son nuestros propios hijos, hijas o los chines que andan cerca nuestro. Nos queda un componente que reservamos para el final, que es el regulatorio y que obviamente establece el vínculo con las grandes plataformas. Para empezar desde el cero, ¿cómo está Uruguay en la materia? Bueno, Uruguay tiene algunas regulaciones, desde la ley de violencia de género que plantea la violencia mediática, tiene algunos delitos como los que nombré hoy, tiene una ley de protección vinculada a la ciberdelincuencia, o sea, tiene algunas leyes. Por otro lado, actualmente nos encontramos en toda una consulta pública liderada desde el Parlamento que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Hay proyectos de ley en la vuelta. Uruguay ha sido parte de un proceso con MESEGBI de una ley integral de protección ante la violencia digital, que es una ley modelo para Latinoamérica, y Uruguay, quiere tomar parte o esa ley para poder adaptarla. Es decir, hay legislación. El tema es no solo la legislación, sino cómo esa legislación después baja, se concreta y se traduce en los derechos cotidianos y en las políticas públicas. Y después, obviamente, está todo el tema de las plataformas y la regulación de esas plataformas, que justamente son empresas muy grandes y que muchas veces generan los contenidos
A veces cuando uno dice, ¿por qué me quedo enganchado acá y miro y miro y miro y miro videos? Y bueno, porque la gente que armó eso estudia el cerebro humano para que quedes enganchado ahí. Hay un modelo de negocio. ¿Por qué todo nos sale gratis y no nos cobran ni por la plataforma ni por las redes? Bueno, a veces alguna versión mejor para algún tipo de chat te lo pueden cobrar. Porque estás pagando con tu tiempo, con tu atención, con estar ahí, con tus consumos, ¿no? Lo que se llama la economía de la atención. Estar ahí y me engancho con un video, con otro, con otro. Y quizás me olvido y no me acuerdo cuál es el videíto que lo vi. No es como leer un libro, que me acuerdo todo el libro. Están diseñados, no ingenuamente, están diseñados para tenernos ahí. Entonces, ahí también hay un rol de decir, bueno, las plataformas tienen que tener esa capacidad de hacer contenidos adaptados a cada edad, de poder advertir cuando hay un problema, de poder bloquear. Y también hay países que han dicho, este juego en mi país no se juega. Ahora vos decías, las plataformas tienen que tener esa capacidad. Queda claro que si tenemos todos estos problemas, es que si es que la tienen, no la están ejerciendo. Entonces, exactamente. ante eso, los estados, ¿qué pueden hacer? Un estado como Uruguay, doy un pasito más, ¿qué se puede proponer? Bueno, en realidad, como decías, hay estados, hay países en Europa, mismo acá en Latinoamérica, en Asia, que han regulado y que han dicho esta plataforma sí, esta no, tal edad. Es necesario generar esas regulaciones, sobre todo cuando esos países tienen millones de habitantes, que obviamente le implican millones de clientes que se bajarían. Entonces ahí hay unos procesos de negociación importante, inclusive cuando hay cuestiones de violencia, delitos, denuncias, que la plataforma dé la información para saber eso que está sucediendo y no se la niegue, porque muchas veces la plataforma niega dar esa información. Entonces, bueno, Uruguay está en ese proceso. Obviamente somos un país más chico, pero somos un país con una alta conectividad. Uruguay tiene dos temas. La violencia es un problemón social, de salud pública, de seguridad ciudadana, la violencia de género, de generaciones o en sus diversas manifestaciones, y es un país con una alta conectividad y un gran acceso a dispositivos. Entonces ese cruce es intenso. Entonces es un país que aparte tiene una importante institucionalidad democrática, un parlamento, ¿no? O sea, hay una cuestión fuerte, y entonces Uruguay puede avanzar, sí, a proponerse, y de hecho se ha manifestado públicamente desde el Parlamento, desde el Gobierno, a proponerse regular ciertas plataformas en estas cuestiones vinculadas, en definitiva, a generar garantías de sus usuarios y sus usuarias, a proteger, a hacer cuestiones adaptadas a la edad de las personas, a que cuando hay un problema eso rápidamente se bloquee, ¿no? A colaborar con la justicia, a colaborar con la policía cuando se requiere información que se tiene que dar. Es decir, son distintas áreas en donde es necesario regular. El propio Ceibal está haciendo algunas cuestiones de, no poder acceder a ciertas plataformas desde la red Ceibal o desde las ceibalitas, ¿no? Porque si no también se está accediendo a contenidos violentos desde un dispositivo que te da el propio Estado. Entonces ahí uno puede bloquear el no acceso a ciertos juegos, a ciertas plataformas en el país o en esa cuestión. Pero bueno, estamos en el camino. En el caso puntual de las redes sociales, Sí. hay en el mundo, no sé, por lo menos una decena de países, capaz que alguno más, o que bien ya han regulado, Sí. estableciendo prohibiciones Ajá. hasta determinada edad para tener una cuenta en una red social, o están por hacerlo, ¿no? Sí. Ahí, si uno repasa esa lista, hay edades similares en los países que han dado ese paso de distintos continentes, algunos de América, otros de Europa, otros de Asia, edades parecidas, decía, 15, 16 años. Después empiezan a aparecer algunas disposiciones que no son exactamente iguales, es decir, qué se exige a la plataforma, si es que se le exige para verificar la edad de la persona que quiere acceder a crear una cuenta de red social, si eso en cambio lo hace el Estado, y podríamos seguir enumerando cuestiones. ¿Cómo es esa verificación? ¿Es declarativa o en realidad tiene técnicamente que tener un peso determinado? En ese universo que se va ampliando, ¿hay algún ejemplo que te parezca el más atendible por lo bien encarado del asunto? Bueno, por ejemplo, Australia ha avanzado, Brasil ha avanzado. Después dicen sí, pero en realidad Australia reguló y igual los chiquilines, a veces con ayuda hasta de su propia familia, les dan el perfil para que accedan como si fueran mayores de edad. Sí, pero creo que esos procesos de regulación, como en todos los procesos, Uruguay lo hizo con el tabaco, por ejemplo, sí, al principio echa la ley, echa la trampa, como se dice, y se va a tratar de quizás ir por el costado, pero hay un grupo que dejó de usar eso que había que usar, y también el peso simbólico de la ley. Cuando algo se regula y se dice esto no se puede porque hace mal,
no es lo mismo que no tenerlo regulado. Hay un peso simbólico, ¿no? Creo que el ejemplo como paralelismo del tabaco, salvando las enormes diferencias, ¿no? Y distancias, bueno, hay un peso, este país regula, dice que esto hace mal, se regula por esto. Creo que también es importante, más allá de la prohibición en algunos casos de las cosas que hacen mal o de la regulación, que no necesariamente implica prohibición, siempre el acompañamiento y la educación, porque si prohibimos, pero después no educamos, no facilitamos las cuestiones, esa prohibición no tiene tanto sentido, ¿no? O no damos las herramientas para el autocuidado, para conocer los riesgos y demás, ¿no? Y después también empiezan como, bueno, la prohibición que entra como a rozar con la libertad de expresión, con el acceso, ¿no? Entonces ahí hay que ir como manejando que después la prohibición no termine siendo una cosa que va atentando derechos. Por otro lado, a veces con esto a mí a veces me da la sensación de que como que tenemos problemas para prohibir y hay veces que sí, que hay que prohibir o que hay que decir esto no, esto sí, porque es parte de cuidar. Entonces, creo que ahí hay muchas experiencias para mirar, ¿no? Y para mirar también lo que le está pasando, porque como todo esto es muy nuevo, es interesante ver cómo le están yendo. Después cada sociedad es diferente. Y la variable también, de ¿no? lo que caduca, cuando los cambios tecnológicos son tan frecuentes y tan rápidos. Sí. Debe tenerla en cuenta el Estado que se propone regular Sí. para que esa normativa no quede rápidamente caduca. Sí, totalmente. Legislar en este ámbito tiene ese desafío. Quizás es en el que es más claro que en otros ámbitos. En otros ámbitos no hay cambios sociales tan rápidos o tecnológicos. En esto, hoy estás regulando, terminaste de regular y te apareció, no sé, otra cosa que... Entonces hay que hacer regulaciones lo suficientemente amplias y adaptativas como en esas claves de garantía, de protección, que no vayan tan a lo específico, porque si no quedan en desuso, ¿no? Entonces, que me permitan como, con los cambios de tecnología que van rapidísimos, ser amplios para poder garantizar y regular. Hoy me dejaste pensando con eso de los falsos nativos digitales, ¿no? Que es un concepto que apunta a niños, niñas y adolescentes, y a que hay un concepto precisamente que a veces el mundo adulto repite que en realidad debe ser problematizado. ¿Por qué lo de falsos nativos digitales y no nativos digitales, que es como se presenta a quienes son jóvenes y se piensa que ya están preparados para encarar todo esto que presenta la tecnología? Bueno, durante mucho tiempo entendimos que eran nativos digitales porque nacían ya con toda la tecnología, a diferencia de otras generaciones, y como justamente, y volviendo al tema de las plataformas, la tecnología está diseñada para ser intuitiva y para que rápidamente entiendan cómo se hace, ¿no? Y a veces dicen, pero qué inteligente que es, como, no es que es tan inteligente, es que tiene esa edad, tiene ese tipo de pensamiento y la tecnología está armada para que eso sea intuitivo. Y quizás para otro de 40 años no le es tan fácil y con 5 sí. Pero eso no es casualidad ni es todo inteligencia. Entonces nos daba la sensación de que tenían todas estas habilidades instrumentales, sabían todo y nosotros estábamos atrás y entonces eso se empezó, ¿no? Con el paso del tiempo y demás empezamos a ver. Y ellos empezaron a decir en las distintas investigaciones, los niños, las niñas y los adolescentes, que no eran tan nativos, que no tenían tantas habilidades, que no sienten tener todas las habilidades que precisan para circular en este entorno. Y entonces empezó a correr hacia ese concepto de falsos nativos o de huérfanos digitales, ¿no? Que huérfanos digitales es muy simbólico. Te dejé huérfano en ese espacio. Te di el celular con internet y no te cuidé, no te protegí, no estuve ahí. Es como una crítica, y es todos, ¿no? Y con esto no quiero culpabilizar a las familias. No, es la sociedad en su conjunto, el mundo adulto que nos pasó eso y que ahora nos estamos dando cuenta que no tienen todas esas habilidades, que se las tenemos que enseñar, tanto las instrumentales como las fundamentales, de cómo estar en ese espacio, cómo habitarlo, cómo convivir, cómo ejercer derechos, cómo no violentar a los demás, y todo eso se aprende y se educa. Entonces, por eso ese concepto de nativo, de falso nativo y de huérfano digital. Y para cerrar este episodio que habla de las violencias o que se centra en la problemática de las violencias en los entornos digitales hacia niños, niñas y adolescentes. Si una persona adulta, supongamos, detecta una situación así, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién tiene que recurrir? Obviamente que si detecta, eso es bien importante. Nosotros hicimos justamente un estudio con el Ministerio del Interior donde sistematizamos las denuncias recibidas de violencia sexual digital hacia niños, niñas y adolescentes, y el rol adulto aparece fundamental en esas denuncias porque es eso, es o que detecta
o el niño o la niña cuenta. Sabemos que en la mitad de los casos no cuentan, como pasa en la violencia en general, ¿no? Por culpa, por vergüenza, a los chicos les cuesta contar. Entonces ahí todavía es más importante ese adulto que ve una señal, que ve una angustia, que ve un llanto, que ve un cambio de comportamiento, que ve algo en una pantalla que no le cierra, que escucha algo o que encuentra algo en el celular. Entonces, cuando detecta, obviamente que primero es hablarlo con ese niño, con esa niña, poder ver qué es lo que le pasó y demostrarle todo el apoyo, la contención y demás. Pero si uno enfoca la pregunta más a esto de la legislación, la regulación, estas violencias se pueden denunciar. Se pueden denunciar en sedes de fiscalía, en comisaría, en las líneas de INAU y también se pueden atender. ¿Qué quiero decir con atender? Uruguay tiene un sistema integral de protección a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que es el CIPIAB, que tiene comité de recepciones local en todos los departamentos, que son comités intersectoriales que atienden situaciones de violencia. También atienden las situaciones de violencia digital, porque obviamente que las situaciones de violencia digital también generan daños, daños fuertes, emocionales, psicológicos, sexuales, a veces físicos, ¿no? En este continuo. Entonces también es importante que cuando un chiquilín o una chiquilina sufre este tipo de violencia, dependiendo el grado y el impacto que tenga, se pueda hacer una consulta, se pueda buscar apoyo, porque también a veces la familia precisa ese apoyo, ¿no? ¿Qué hago con esto? Se viralizó el video de mi hija. A veces es un impacto también para la propia familia, cómo encararlo, cómo verlo. Entonces, es necesario como esas cuestiones. En la denuncia, lo que no es delito no va a tener un procesamiento penal, ¿no? No todas las formas de violencia son un delito, pero sí es importante como poder, muchas veces acudiendo a la justicia, también es una forma de frenar ese proceso y en algunos casos, que tenemos ejemplos concretos en Uruguay, una denuncia ha permitido, bueno, condenar a la persona y esa persona dejó de hacer daño y dejó de violentar a otros niños, porque hubo alguien que contó y porque hubo una persona adulta que estuvo atenta como para poder verlo. Muchas gracias, Valeria, por tu tiempo y por toda esta información y por los conceptos también. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto es A Toda Voz y hasta aquí llega este episodio orientado a la problemática de la violencia en entornos digitales contra niños, niñas y adolescentes. Hasta la próxima.